Hola amigos, seguimos con nuestro estudio de magnitudes proporcionales. En esta oportunidad resolveremos un problema de resistencia de vigas. Y el problema es el siguiente. La resistencia de una viga rectangular varía en forma conjunta con el ancho y el cuadrado de su profundidad. Si la resistencia de una viga de 2 pulgadas de ancho por 10 de profundidad es de 1000 libras por pulgada cuadrada, ¿cuál es la resistencia de una viga de 4 pulgadas de ancho y 8 de profundidad? Considerar la resistencia S como K por W por D al cuadrado, en donde K es la constante, W es el ancho y D la profundidad. Resolvamos este problema ordenando la información. Si S es la resistencia en libras sobre pulgada cuadrada, K es una constante, W es el ancho y D es la profundidad. Tenemos como datos entonces, vamos acá a separarlos como condiciones 1 y condiciones 2 para diferenciar entre una y otra viga. Según los datos del problema nos dice que el ancho de la viga 1 es 2 pulgadas, su profundidad de 10 pulgadas y una resistencia de 1000 libras sobre pulgada cuadrada. Condiciones 2, viga 2, nos habla de una viga que tiene 4 pulgadas de ancho, una profundidad de 8 pulgadas y nos pide que calculemos su resistencia en libras sobre pulgadas al cuadrado. Tenemos nosotros entonces acá que S, la resistencia, es igual a la constante por W, que es el ancho, y por D al cuadrado, la profundidad elevada al cuadrado. Lo que tenemos que hacer nosotros entonces, para poder reemplazar en esta fórmula y hallar la resistencia de la viga 2, saber o conocer primero cuál es el valor de esta constante, y la vamos a hallar con los datos de la viga 1. Tendremos así entonces que la resistencia de la viga 1 es igual a la constante por el ancho de la viga y por su profundidad elevada al cuadrado. Pero acá nosotros ya sabemos, según los datos, que la resistencia de la viga 1 es 1000 libras sobre pulgadas al cuadrado, y esto será igual a la constante que no conocemos por W, y W sería el ancho de esta viga, que es 2 pulgadas, y por el cuadrado de su profundidad, que es 10 pulgadas al cuadrado. Podríamos acá simplificar, sacar mitad, que es 1, mitad, que sería 500, y nos quedaría entonces 500 es igual a la constante multiplicada por 10 al cuadrado, que es 100. Simplificamos dos ceros, o lo que es lo mismo, el 100 pasaría acá a dividir al 500, y tendríamos entonces el valor de la constante. La constante tiene un valor de 5. Ahora sí nosotros podríamos reemplazar, ¿no? Acá podríamos nosotros reemplazar ya datos para hallar la resistencia de la viga 2. Ponemos resistencia de la viga 2, será igual a la constante por su ancho de la viga y por su profundidad elevada al cuadrado. Esta resistencia de la viga 2 sería igual entonces a la constante, que ya la hallamos, que es 5 por W. W es su ancho, en este caso 4 pulgadas, y por su profundidad, que es 8 elevada al cuadrado. Tendremos entonces que la resistencia de la viga 2 sería igual a 5 por 4, 20, 20 por 8 al cuadrado, que es 64, y entonces la resistencia de esta viga sería 20 por 64,
1280 libras sobre pulgadas al cuadrado. Esa sería entonces la respuesta. Interpretándola, tendríamos lo siguiente. Una viga con 4 pulgadas de ancho y 8 pulgadas de profundidad tendrá una resistencia de 1280 libras sobre pulgadas al cuadrado. Y esa fue nuestra respuesta entonces a la resistencia de la viga 2. Gracias.